Vamos a mostrar la conexión inicial y startup de los equipos reguladores de voltaje Michelson. Para esto iniciamos entonces con la conexión de cableado trasera. Lo primero que se debe hacer es remover la tapa de seguridad. Iniciamos entonces la conexión del cableado por la parte posterior. Lo primero que se hace es conectar el polo a tierra y continuamos con las fases de salida y entrada. Hay que tener siempre en cuenta el orden de neutro más las líneas de cada fase. Es muy importante tener en cuenta los avisos para no cometer errores al momento de la conexión y afectar el funcionamiento del equipo. Todo lo que son los neutros siempre irán en la parte interna y las líneas de cada fase de adentro hacia afuera. Se continúa entonces con la conexión de entrada. De nuevo hay que tener en cuenta los dos neutros van en la parte interior y se continúa con cada una de las fases, fase 1, 2 y 3, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Se hace la fijación uno a uno hasta completar las tres líneas de entrada de las tres fases más el neutro. Para la fijación se necesitará una herramienta de ratchets número 17. Tras finalizar el cableado, la conexión, este debe ser el arreglo que se obtiene, los dos internos en la parte interior y el mismo orden para la fase de salida y la fase de entrada, con el polo a tierra en la mitad. Se finaliza la instalación de los cables poniendo la tapa de seguridad y fijándola con sus respectivos tornillos. Cada dispositivo entonces cuenta con un enfriador o un refrigerador y un transformador para cada fase, 1, 2 y 3 fases, además de su tarjeta de control central para cada fase. La refrigeración se hace a través de los ventiladores y finalizamos con las unidades de switching, las cuales se conectan con los switches de entrada principal y para bypass o el Paco switch, los cuales están conectados de esta forma: la línea de entrada al principal, a este, y la cual está conectada al sistema de transformadores y también al Paco switch, a este. En posición 1 se ejecuta la opción de manual bypass, lo que quiere decir que el flujo de electricidad viene y pasa directamente a la salida. Y en posición 2 el flujo de electricidad viene en el input, se procesa en los tres transformadores de las fases para luego pasar
al Paco Switch y posteriormente a la salida. El startup se realiza entonces de la siguiente forma. Es importante tener en cuenta las instrucciones que se describen en el sticker de color rojo. Para iniciar el startup se pasará Paco Switch hacia el número 2, ya lo haremos. Posteriormente encenderemos el CB1 poniéndolo en la posición hacia arriba. Vamos a proceder a hacer el startup inicial de acuerdo con las instrucciones. Primero, como vimos, se hace la posición del Paco Switch número 2 y luego hacemos el turn on, prendemos el dispositivo con el switch de color azul y se empiezan a leer los diagramas. Vemos que este está en color verde ya, el input está correcto, el normal también y posteriormente el output también está correcto. Leemos el voltaje de salida de cada una de las tres líneas, línea 1, línea 2, línea 3, las variaciones que se tienen. Al momento en que se deba hacer mantenimiento o para apagar el dispositivo a través del Paco Switch, es importante tener en cuenta que el dispositivo ya debe haber cargado las tres luces hasta outputs. Antes no se puede hacer. Procedemos ahora a apagar el dispositivo. Lo primero que se hace es se hace lo opuesto, apagar primero el switch principal y después pasar a la posición 0 en el Paco Switch. Para pasar a la opción de bypass, como lo explicamos, pasamos a la opción 1. Por lo tanto, en este momento, así el dispositivo no esté encendido, solo por el hecho de estar en el bypass, opción número 1, ya hay voltaje de entrada y salida en dado caso el dispositivo quiera suspender el suministro eléctrico. Lo que se debe hacer es poner en la posición 0 el Paco Switch y en este momento solo hay voltaje de entrada más no de salida. De nuevo, bypass mode, voltaje de entrada y salida directos sin estabilización. Turn off the output firstly and turn regulator mode, and you can turn off input breaker. Volvemos a la posición número 2 en el Paco Switch, como se hizo al principio, y se hace el encendido general del dispositivo. Volvemos a ver que empieza a normalizarse el dispositivo en input, normal y posteriormente en output. Menu explanation here, output. Entramos al menú oprimiendo la tecla Alarms. Enter y para variar No alarm. seguimos oprimiendo la tecla Enter escape. para pasar a los menús Info, y buscamos temperature. If enter temperature, I can see the temperature of device. And alarmas, and información, temperatura, I can enter information. la The versión del version modelo of UPS and the power y of UPS. el poder de salida. Main menu, it shows output. El menú Status, principal siempre va a mostrar alarm, el voltaje de salida que se está only this information. ofreciendo. Para el caso en que se desee revisar el estado del equipo sin tener salida de voltaje, oprimimos la opción de apagado desde el panel de control por 3 segundos. El dispositivo cancela el voltaje de salida, como pueden ver, y solo refleja el voltaje de entrada, por lo que estamos todavía en modo encendido. En este momento se pueden entrar al menú
y mirar las diferentes opciones de menú. Si se quiere volver a la operación del equipo común y corriente, volveremos a oprimir el botón de encendido por 3 segundos y como se puede ver en este momento no hay voltaje de salida para ninguna de las 3 fases. Oprimimos por 3 segundos y como vemos inicia el voltaje de salida. Pronto se estabilizará en el voltaje regular, ahí lo tenemos, y se vuelve a encender el output, mostrando que ya el voltaje de salida está regulado. Finalmente, es importante tener en cuenta las recomendaciones de seguridad mostradas en el dispositivo, las cuales nos recomiendan tener el Paco Switch en posición 0 al momento de hacer todo el cableado posterior. Si se llega a tener el Paco Switch en posición 1 o 2 mientras se hace la conexión de cableado, el dispositivo puede presentar cortocircuitos o problemas. Finalizamos así entonces la instalación y puesta a punto de los reguladores de voltaje Mackelson.